Buenos días. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Bien? Un poquito de frío, pero ¿está usted bien? Bueno. Vamos a iniciar y siempre yo le preguntaba a Dios hoy en la mañana y como siempre, no sé, parto de una parte natural del mundo en un pensamiento natural. ¿Sabe usted que tiene una misión? ¿Sí lo sabe? Bien. Y tal vez ya lo haya oído y ya lo haya escuchado y alguna vez haya escuchado alguna enseñanza sobre eso. Pero quiero decirle algo que me decía Dios muy claro, es esto que Dios puso en tiempo y forma y en este momento no es por un llamado de hombre o por alguien que quiere hacer volantes o porque alguien quiere meter gente. Esa no es la parte. O por ejemplo, enseñanzas que se dan como multiniveles, tampoco tiene nombre ni tiene razón social. ¿Lo estás comprendiendo? Eso es allá afuera. O en un campo de capacitación de ventas, en el cual se te llama y se te dan planes y se te dice cómo lo hagas y muchos de ellos tienen éxito. Porque implican muchísimas cosas que han tenido los hombres, que han sido en parte ese funcionamiento de éxito. Por ejemplo, los multiniveles es muy sencillo y hay hasta manuales y hay libros motivadores. Pero esto es algo más especial, muy especial. Es para salvos. ¿Sabe usted lo que es salvo? ¿Sabe usted quién lo está llamando? Es la gran diferencia. Y esa diferencia de verdad tiene una verdad absoluta que no nos va a hacer que nos equivoquemos. Todo lo demás es de hombre. Y si lo de hombre funciona, imagínate cómo funciona Dios. ¿Sí lo sabes? En la gran comisión nos llama el Señor Jesús y ahí lanza un reto supremo. Ponga usted ahí en su cuaderno si anota, reto supremo. Espero que usted sea como los de Berea, porque a veces se nos olvidan ciertas cosas. Y ponga usted mucha atención, por favor. Nos lanza un reto supremo del servicio cristiano. Mateo 28, 18, 20. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo fundiéndose con la historia de la iglesia. Esa atrevida llamada que le hace a los 11 discípulos es como para alucinarse, es como para estar bien loco que alguien te diga que tiene la autoridad del cielo y la tierra. Nada podía estar en esa altura tan audaz de nuestro Señor. Él dice tener la autoridad final en el cielo y en la tierra. Incluye dominio sobre el mundo, totalmente. La gran comisión es el mandato de evangelizar al mundo que el Señor le entrega a sus discípulos. Y es un triple encargo: evangelizar, discipular y bautizar. Esta evangelización, esta gran comisión comprende una evangelización nacional y una proclamación transcultural del mensaje de Cristo.
se debe mantener unida a su congregación y sujeta a sus autoridades con la capacitación, y deben caminar lado a lado con esfuerzos para ganar a otros pueblos para nuestro Señor Jesucristo. Y la Gran Comisión no es opcional. Si sabes hablar, si no sabes hablar, si te crees chaparrito, altito, bajito, gordito, como sea, güerito, blanquito, morenazo de fuego, no sé. No tiene cómo. Como hijos de Dios, entiendes entonces que tienes un encargo, tienes una misión. ¿Lo tienes? Bien, repita usted: tengo una misión. El reto es para mí, dígalo. Porque usted es hijo de Dios, ¿verdad? Amén, gracias. Una misión que significa poder, facultad que se da a alguien para ir a desempeñar algún cometido. Comisión, el encargo, la obligación, el compromiso. Fíjese bien, esto final del Evangelio sirve de contrapeso a la introducción de Mateo, en la que se cuenta, usted recuerda, a los 3 sabios que se postran a los pies del niño Jesús. ¿Sí recuerda ese pasaje? Ese evento simboliza el mundo bajo la autoridad de Cristo. Él llama a sus seguidores a que convierta ese símbolo en una realidad en todo el mundo. Ahora, esta llamada es de duración indefinida y nosotros todavía estamos viviendo a esa luz de la misma. Anteriormente, los discípulos habían sido enviados en Mateo 16 a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero nadie podría pensar o interpretar como un exclusivismo. Y sin duda ese gozo del Evangelio es que ya no es para una sola raza o pueblo, pero esto sirve como un recordatorio de que el mundo comienza en casa. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, nuestro Señor, insiste que los discípulos llenos del Espíritu comiencen su testimonio en Jerusalén. Cada uno de nosotros debe valorar la realidad de su compromiso, de su responsabilidad con nuestro Señor Jesucristo, en la función de que tu deseo verdaderamente de ser un testigo empieza en el contexto de tu casa y de tu vida. Si alguna vez se acabó en tu casa, bueno, esto no es de Dios. Jesús no nada más exige ser Señor de nombre, sino en verdad. Si Él es tu Señor, entonces nosotros nunca vamos a poder guardarnos para nosotros una noticia tan impresionante y relevante. ¿Lo cree usted así? Esta misión que es tan grande en una historia del mundo comienza para estos discípulos. Es una adoración de su propia vida a servirle y de rodillas. Yo nada más le hago una pregunta. Después de la salvación, ¿qué podría usted ofrecerle? ¿Qué podría usted ofrecerle? A usted le está encargando una misión. Y todo esto que yo le voy a mencionar dentro de la escritura en Isaías 9:1, por ejemplo, todo esto ocurre en Galilea, en una situación fronteriza, considerada como casi una tierra de nadie entre el genuino Israel y el mundo gentil.
Dice Isaías capítulo 9 versículo 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿En dónde deben vivir los cristianos? En la frontera. Esto tanto geográfica como socialmente. Nunca a nadie se le llama vivir en un gueto espiritual. Aunque aquí hay un por o pero, deberíamos sentir desesperadamente acudir a la comunión de nuestra congregación para recibir esa fortaleza para estar saliendo al mundo. No que a algunos se les da como evangelizadores y proclamar el evangelio y mandarse por sí mismos, sin ninguna autoridad, porque creen y sienten, y sin ningún estudio ni ninguna preparación. Y las puertas de la iglesia, de la congregación, siempre deberían estar abiertas, jamás cerradas, nunca. Y esto no es fanatismo. ¿Usted sabe cuándo viene el Señor? Nadie, ¿verdad? Y debemos estar preparados. Aquí no se jubila a nadie. Hasta el último día, cuando tú estés ahí, si Dios le permite llegar de viejito, ahí hablando de nuestro Señor, siendo testimonio. Somos llamados a vivir en el punto de contacto entre la iglesia y el mundo. Nadie se aparta. Esas situaciones de escuelas en las cuales se menciona que para tus hijos cristianos, pues sí, algunas son muy buenas, pero quiero decirte algo: Dios no nos mandó a apartarnos, Dios nos mandó a hacer luz. ¿Sí? Bueno. Pero Galilea no solo era una situación fronteriza, era un lugar de obediencia. Jesús les había dicho que le esperaran ahí. Hechos de los Apóstoles, si gusta usted ir, en capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Un cristiano siempre encontrará que el lugar de la próxima llamada se va a producir en aquel punto que fue obediente a la llamada recibida. Una dirección y una obediencia cristiana siempre son una cuestión de ir paso a paso. Ellos fueron a Galilea sin saber cuál iba a ser el siguiente paso. Igual le ocurrió al mismo Abraham en Génesis 12. Dio un paso de fe sin saber a dónde iba. Así tú vas a ir con instrucciones prácticamente en sobre cerrado y nunca vas a ver el desarrollo delante de ti del diseño completo de tu vida futura. Andas por fe, no por vista. En ese lugar de obediencia se nos dice también que algunos tenían dudas. A menudo, al ir con fe y con cierto residuo de duda, descubres de verdad lo verdaderamente real que es Dios. Y tus dudas se disipan totalmente. A estos hombres les llevó un tiempo la evidencia del Señor resucitado. Y esto se convirtió en una fuerte convicción para ellos. Y muchos de nosotros en nuestro peregrinaje cristiano vamos a repetir, y estoy segura que muchos lo hemos hecho: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y aunque algunos dudaran,
hay algo principal en este encuentro. Una rodilla doblada que debe estar en adoración. Para esos discípulos fue un momento nuevo con su Señor recién resucitado. Yo le hago una pregunta a usted. Hoy en su vida, ¿hay esos tiempos en que la adoración ha sido resucitada con gozo e importancia de lo que hace? Porque hay un peligro. La adoración vacía y las palabras sin sentido. Adorarle a Dios es decirle que Él es digno. Y en ese mismo acto de doblar tus rodillas, estamos dedicando a Él para salir a servirle. No a servirte, a servirle. ¿Sí sabes eso? Estamos llamados a servir, no a servirnos, ni a que nos sirvan. O sea, quiero que lo comprendas bien. La adoración alcanza una culminación cuando aprendemos cosas nuevas, de modo que podamos adorar más. La enseñanza debe encontrarse en el corazón de la actividad de esa iglesia y muchas veces escasea. Y existe una sensación demasiado de aprender y que temen porque podrías estropear esa relación que tienes con el Señor y tal vez hacer que tu amor mengue. Por eso algunos piensan así para no estudiar. Pero para el cristiano, créeme, no hay felicidad en la ignorancia. Los discípulos, antes de ser encomendados, fueron enseñados. Y fueron enseñados nuevamente. 40 días con el Señor resucitado, les había recordado las grandes verdades de la Escritura. Se les había dado la enseñanza que actualmente está preservada en el Nuevo Testamento. Era la autoridad de Jesús en todo el mundo que se extendería hasta la eternidad. Aprender esta verdad es estar comprometido con su proclamación. Yo le voy a decir algo. Una iglesia animada es la iglesia que está bien instruida, no motivada, no emocionada, bien instruida. Eso es una iglesia. Aquí no nos vamos a poner a gritar, le vamos a emocionar, ni le vamos a subir el autoestima, porque ya su naturaleza trae el amarse a sí mismo. Sí sabe, ¿verdad? Que ya su naturaleza trae el amarse a sí mismo. Entonces, ¿así cómo? Que algunos los vean, ¿qué pasó? ¿Qué me está diciendo? Las pretensiones de nuestro Señor solamente son posibles gracias a que Él ha pasado por el Calvario. Jesús sabía que el mundo no podía ganarse mediante ningún atajo, ni saltándose por ningún lado, ni robándose nada. Esta era una batalla. Él la libró con Satanás en el desierto. ¿Sí recuerdan, verdad? Vamos a ver esa grandeza del amor de Dios en la autoentrega de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la motivación más constante y más grande para el servicio y el sacrificio cristiano. La misma Escritura llama a Satanás el príncipe de este mundo. Nuestra tarea consiste en arrancarle este mundo de él, confiados en que nuestro Señor Jesucristo ya obtuvo la victoria. Satanás no tiene ningún control. La batalla es real.
Satanás cuenta ya con sus misioneros. Nosotros no servimos en un mundo y en un medio vacío. Estamos ahí. Convencidos de la verdad, de la autoridad de nuestro Señor, le vas a obedecer con alegría. Tu vida va a tener una dirección. Ya no vas a estar ahí pensando, meditando, ¿qué voy a descubrir de mi vida? ¿Qué me gustaría hacer? No buscamos nuestra propia realización. Estamos a disposición. Es distinto. Él es el Señor. Él tiene autoridad sobre nosotros. El discípulo tiene responsabilidad de proclamar el señorío de Jesús a otros y de pedir la adición hacia nosotros, hacia el cuerpo, hacia lo que es Cristo. Ahora, no nos equivoquemos. Un autoritarismo no proviene del Espíritu Santo. Debemos de guardarnos, llevados por un deseo que se vea que amamos, pero no perdamos este sentido de autoridad. Y jamás debes sentirte avergonzado de proclamar que Jesús es el Señor. Estábamos leyendo en Mateo y habla en la parte, por tanto. La palabra de la Escritura está más, que parecen más insignificantes, son a menudo muy importantes esas frases y esas partes tan importantes de su mensaje. Jesús nos está iniciando con un mandato, con la palabra de conexión, por tanto. Está hablando a la luz de su autoridad y de la adoración de los discípulos. El llamado es a ir, a traer y a edificar. La manera en que tú vives depende de lo que crees. Y cuanto más crees, mayor es el reto de comportarnos en esa consecuencia. Algunos dicen, y algunos piensan, leer la Escritura, meterme a estudiar todos los días, a lo mejor es algo peligroso. Te voy a decir cuándo es peligroso. Dios tiene una costumbre. Te habla claramente a través de ella y es peligroso. Entonces, ¿no es peligroso? Porque tú puedes interpretar como quieres. Hoy puedo decir, lo hago en el nombre del Señor y estar haciendo todo lo contrario que son sus principios, por la justificación que quieras, por lo que tú quieras decirte a ti mismo. Es más, hasta contestarte con versos y sacar el verso del contexto y hacer lo que quieras con la palabra e interpretarla como tú quieras para tus fines. Eso es normal. Satanás sabe la palabra, ¿o no? Imagínate. Es un llamamiento de nuestro Señor Jesús a salir. En tu vida cristiana va a existir un ritmo que es normal, entre vas, vienes. Y es muy necesario y es crucial que vengas al lugar de quietud para orar y el lugar de comunión para adorar. Porque si te quedas en ese lugar de ir y venir, va a ser muy peligroso para ti. ¿Ustedes recuerdan la historia del buen samaritano?
¿sí? Lucas 10, versículo 25-37. Bueno, la historia del buen samaritano desafía a un abogado a quien le encantaba discutir sobre lo que había que hacer. ¿A cuántos no nos gusta discutir? Ve, le dice nuestro Señor Jesucristo, y haz tú lo mismo. Porque luego queremos mandar a otros o discutir. ¿Por qué a mí? También podemos encontrar algo muy hermoso en un pasaje. Marta, María y Jesús. Esa hiperactiva y afanada Marta, a dejar de estar ocupada y empezar a tomarse tiempo para escuchar. Y a algunos les pasa, ¿verdad? Qué curioso. Entran muy emocionados, entran al instituto, quieren tomarlo todo, quieren estar en el servicio, quieren tomar también miércoles y viernes, quieren venir los jueves y vienen bien emocionados. Y después ya se les va complicando absolutamente todo por sus afanes. Y primero Dios los mete en esa parte tan hermosa de probarles su corazón, de estarlos probando, y de repente se quedan sin trabajo y ahí siguen y con las orejitas bajas y obedeciendo muy bien. Pero nada más viene la parte de que otra vez te restablecen, te ponen en un buen trabajo y te afanas y te sales y te vas al trabajo. ¿Sabes? Si alguien se detuviera a pensar, qué prueba tan grande, y Dios mostrando tu corazón. Mira, te afanas más por tu trabajo. Empezaste emocionado conmigo y acabaste donde está tu verdaderamente donde buscamos, donde estamos nosotros. Ya entonces de ahí, pues bueno, parte que vamos a buscar el pretexto a mi contexto para que yo me pueda salir más rápido, ¿verdad? De todo esto y buscarle el pretexto, el por qué me salí, la justificación y echarle la culpa a todo el mundo. Es más, si tienes perro, hasta el perro. Los que son más listos, ¿no? Sí, porque no creo que te pongas a discutir con Dios. Ya a estas alturas no creo que le discutas a Él, ni te atrevas. Muchos que están muy activos en el ir necesitan parar y entrar a la presencia. Eso nos dice el Señor. Y no esconder nuestros fracasos a la hora de obedecer bajo ese manto que es religioso, muy religioso. Tienen cara de San Quintín viendo hacia el cielo y todo. Pero en nuestra vida llevamos una doble vida, haciendo lo contrario y viviendo lo contrario y hablando y actuando lo contrario. Algunos grupos o algunas personas se excusan de la evangelización porque están demasiado ocupados y de repente empiezan en ese grupo y mejor están en una comunión más íntima de unos a otros que estar haciendo lo que les manda el Señor. El reto del Señor viene acompañado de una meta muy clara, que no es otra que alcanzar a las naciones. Jesús, nuestro Señor, murió por todos y por lo tanto ningún objetivo menor que este le hará justicia. Ninguno. Y en el acto de ir, claro, va a estar implícito un sacrificio que va a ser inevitable. Vas a dejar esa parte donde trabajas demasiado y no quiera decir, ay, mire, ya no quiere que trabajemos. Es que a todo le buscan, ¿verdad? O también, quiere que dejemos a nuestra familia. No, tampoco, cumple con tus obligaciones, sobre todo de tu familia. A lo mejor algunos que van a evangelizar y que van a salir a proclamar, tienes que cambiar de ciudad o de país. No te quejes. Dios te manda. Digo, tiene que ser previamente orado y saber que de tus autoridades y tú está orado y Dios está confirmando que vayas, pero no te quejes. Dios te va a llevar con todo el paquetito completo.
Si no te gusta el calor y Dios te va a llevar a un lugar de esos, créemelo, te va a quitar el calor Dios. Los dos. El normal y el otro. Si no te gustan las arañas o no te gustan las mariposas, uy, me dan miedo. Sí, ¿no? Porque a veces, híjole, bueno, Dios te lleva completito. Si no te gustan, no sé, las picadas, por cierto, muy buenas en Acapulco, híjole, te van a encantar. Si no te gusta moverte de tu estado de confort o de tu sillón hundido, bueno, Dios te va a poner una silla muy cómoda. Puede ser que dejes hasta la seguridad de un trabajo. Ah, qué testimonio tan grande con los pastores. El de Acapulco estuvo impresionante también. Hay muchos, pero el de Acapulco estuvo impresionante. Con todo y la casa aquí está en México. Y hasta con que el trabajo que llevaba mi amada hermana Verónica, hasta allá le siguen pagando. Pate, no tienen ni horario. Yo quiero una de esas, Señor. Pero él sabe por qué, ¿verdad? Qué obediencia. Y si vieran ahora las fotos que nos mandan, felices y pasando la prueba y estando bien metidos ahí en el hornito. Sí, aunque estén en Acapulco, no se imagine usted ahí cocos, playa y a los pastores ahí. No, están pasando fuego también. Pero qué testimonio para irse para allá. Eso sí, está bien confirmado. El reto es no nada más ir, también debemos traer. Jesús no envía a sus discípulos para que vayan a sociabilizar o que vayan a traer cuates o que se vayan a ir a otra parte. Y no nada más también los envía únicamente a hacer sal y luz. Este es un llamado también muy digno y santo. Y no vamos a ser efectivos a la hora de traer gente verdaderamente si nuestras vidas no reflejan algo del amor y la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor está pensando en términos de dominio mundial. Él no está previendo que los cristianos sean una especie de sincretismo en lo que todas las religiones digan, ay, hay un mismo Dios, sí, para todos, y tú digas sí, no. Pero Él prevé que la iglesia crezca numéricamente como espiritualmente. El llamado es a ser discípulos, no nada más convertidos, aunque ese es un principio. Los que vuelven a Cristo se convertirán entonces en discípulos y deben ser edificados en la fe de Cristo, no en tu fe, en la fe de Cristo. Porque tú puedes tener fe hasta en tu propia persona. Y sin que nosotros sepamos, pues puedes tener fe hasta en un libro, que sigas entendiendo que eso es como evangelizar, que te da el paso 1, 2, 3, 4, lo cual es una mentira. No estamos desarrollando nada de mercadeo ni nada de multinivel. A su vez ustedes van a salir a servir y el proceso multiplicador va a continuar. El hacer discípulos es un llamado también a preocuparse por necesidades materiales y físicas. Fíjate, pero la Biblia es categórica. Nos dice que podemos predicarles a quienes necesitan desesperadamente ayuda física o social, pero quiero decirte, eso no es la prioridad. ¿Sí me estás entendiendo?
yo he puesto un ejemplo que el Señor siempre me pone en esa parte y que algún día tuve la oportunidad de vivirlo. Recuerdo que se nos pidió en un mes de diciembre haciendo un afán y haciendo, vamos a hacer cajas de regalos, vamos a ir al orfelinato, muchos niños solos, muchos niños, ay, pobrecitos, póngase a tejer, haga la bufanda, haga los guantes, haga no sé cuánta cosa, el gorro, que por cierto yo no sabía en ese tiempo hacer gorros. Y cuando empieza la iglesia a activarse, qué padre, qué emoción, sí, qué bueno, los niños necesitan eso, necesitan comer y tienen necesidades. Pero te voy a decir algo, tienen una necesidad mayor, conocer a Cristo. Esa es su necesidad mayor. Fíjate, hasta en lo natural te lo dice un hombre. Yo leí esos libros. No le des de comer, dale el anzuelo. El hombre lo dice, pues para que se mantenga cuando tú no estés. Pero ¿a quién puede sostener una vida? Él. Nadie, ni tú ni nadie. Ni tú eres tan bueno, ni más que Dios. Es Él. Ese sería el mayor de los regalos. Aún te tardes 2 meses con la bufanda y el gorrito. El mayor de los regalos para esos niños. ¿Lo crees? Hasta debe de ser el mayor de los regalos para tus hijos y tu familia. ¿Estás pensando o algún día se te metió la idea de que tener una casa y dejar dinero y dejar una herencia cuantiosa? Digo, no es malo, los padres para los hijos, pero la pregunta es, ¿qué es lo principal a la vida de tus hijos y de los que te rodean? Este regalo es el mayor que puedes dar antes de estar pensando en el pavo. El apóstol Santiago escribe palabras muy directas, pero nunca debemos contentarnos con ayudar a hombres y mujeres a encontrar esperanza en este mundo. No solo de pan vive el hombre. La iglesia no debe avergonzarse de proclamar a Cristo. El mismo Señor atendió gente y ministró sus necesidades inmediatas, pero sus milagros de sanidad siempre fueron señales de algo más profundo. Un buen servicio misionero cristiano siempre mantiene juntas necesidades físicas y espirituales. Ahorita hay una época tremenda de hambre, de millones de personas que mueren de hambre. Y con eso podría resultar, pues cómo poner un instituto bíblico y descuidar. No podemos descuidar la otra parte para instruir a líderes, para proveerles con literatura, para fortalecerles en la fe. Pero esa mayordomía cristiana debe buscar mantener un equilibrio. La llamada de nuestro Señor Jesús no fue solamente para alimentar a los hambrientos, sino a ser discípulos. Necesitamos proclamar el amor afectuoso de nuestro Padre, que es Creador, el sacrificio voluntario de nuestro Salvador y el poder habilitador del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y en la comunión de la iglesia. Desde el principio, los cristianos fueron llamados a una comunidad de creyentes. Aquellos que salen al servicio misionero salen de congregaciones, ya iba a decir de marinos. Bueno, también hay unas misiones ahí. ¿Algún marino por aquí? Porque ya tenemos militares y anda por allá en Veracruz. Espero esté orando por el hermano Eladio, un servidor que Dios envió para allá en pleno fuego de sus actividades. Ya son los últimos años, pero está siendo probadito también, que tiene llamado ese varón. Y hablé de él porque recuerdo
que él ahorita no tiene un lugar en donde pueda, por la actividad que le acaban de aumentar, le aumentaron estar más en el fuego. Hoy en día él lleva 2 policías allá en Veracruz y se lo aumentaron por su honestidad, por su disciplina. Fíjate lo que respalda a Dios cuando están en plena de tanta corrupción. Y se la pasa evangelizando a los que están cerca. O sea, aparte de la otra que lo persigue, él evangeliza. Qué bueno, él sabe con quién está. Nuestro Señor nos insta a desarrollar un ministerio de enseñanza basado en las palabras de Él mismo. En la iglesia de Antioquía había llegado una nueva vida a través del testimonio de cristianos. Bernabé y Saulo pasaron un año entero enseñando a la iglesia y edificando a los creyentes en la fe, para que pudieran mantenerse y se pudieran expandir. Pablo siempre hizo hincapié en la necesidad de contar con una iglesia bien edificada. En su larga discusión con los corintios acerca de los dones del Espíritu, en el capítulo 12 y en el 14, les recuerda una y otra vez, de una manera monótona, que el mayor de los dones es edificar la iglesia. Y es la mayor necesidad apremiante de una iglesia. Porque ya lo hemos hablado, Satanás tiene sus adeptos enseñando falsas doctrinas, metiendo al mundo a la iglesia, teniendo filosofías humanas tremendas a la hora de predicar el evangelio y confundir, tremendas palabras que se utilizan para poder confundir, y como diría la escritura, que después ojalá algún día se pudiera dar esa enseñanza, y ponerles vendas mágicas para que vayas al hombre. Cuando Cristo nunca comparte su gloria. Cristo, quien te hizo nacer de nuevo, quien tiene su espíritu, quiere que lo veas a Él, no veas a ningún hombre, a Él. Acuérdate que el corazón en nuestra naturaleza ya tiene de por sí cualquier desliz para ser idólatra de todo, de lo que sea. Porque no nomás la idolatría, son muchísimas cosas para, en un momento, idolatría hasta de ti mismo. No es fácil transmitir algo urgente. La gente está muriendo espiritualmente. Pero el mensaje va a llegar. Nuestro Señor dio muchísimas partes en sus pasajes de esa misericordia y de ese amor por lo que Él tenía que hacer. Una samaritana que Él ya venía cansado y se sienta. Gran amor, pero Dios llega y tú tienes un gran reto. Jesús está anhelando que los cristianos sean enseñados e instruidos. Esa clase de inversión es una inversión a largo plazo. Va a dar un resultado, un testimonio más fuerte y rico allá afuera. Enfrentarte a la gran comisión es una elección de humildad. Nadie puede hacerlo con sus propias fuerzas. Sería algo ridículo. Imagínense a los discípulos. Iban a revolucionar allá afuera, cuando el mundo andaba patas para arriba. Pero lo hicieron.
Tú debes reconocer, porque Dios no quiere gente capacitada. Dios quiere gente con una total incapacidad de tus propios recursos. Mira, a lo largo de la Escritura, hermano, este es el modelo que siempre encontramos. A Moisés le aterroriza la perspectiva de dirigir a su pueblo en la salida de Egipto, cuando se ha visto humillado por la experiencia de toda una vida, cuando se le recuerda que Dios es el gran yo soy. Josué, a semejanza de Moisés, se siente completamente incapaz de seguir los pasos de un hombre como él, pero se le promete la presencia de Dios. En la narración del Evangelio, los discípulos están en el aposento alto por temor a los judíos. Escuchan el desafío que van a ser enviados de la misma manera que el Padre lo envió a él. Eso solamente iba a ser posible cuando Jesús hubiera soplado a ellos y hubieran recibido el Espíritu Santo. Resulta imposible no poder mantener el equilibrio entre dos grandes verdades: nuestra incapacidad y su capacidad. Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabe usted que sin Cristo usted no puede hacer nada? Bien. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que en Cristo podemos hacerlo todo. Porque el cristiano siempre va a vivir en esa parte, su carne, entre su temor y la confianza. Hay temor porque se tiene una conciencia de una tarea que es inmensa y debes tenerla. Alguna vez conocí a un grupo evangelista, estaban haciendo un trabajo, eran muchos jóvenes y me impresionó, nos invitaron. Recuerdo que estaba el pastor y Dios en esa parte que le da dones a los pastores, empiezo a ver que lo hacen con mucha disponibilidad y con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Traían hasta ahí la música de brincar y Hilson y todo eso, ¿no? No, yo no tengo nada en contra de ellos. La verdadera espiritualidad se lleva adentro, no se lleva en el brincar, por mucho entusiasmo que se tenga. Pero en esa brincada y en ese entusiasmo de jóvenes, no se llevaba una preparación verdadera de la palabra. La idea era reunir e ir a evangelizar y andar de pueblo en pueblo y comiendo de casa en casa. Ya voy a terminar. En una forma triunfante y cuyo eco se escucha a través de todos los siglos mediante el testimonio de los santos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién la puede reclamar? Aquellos que la obedecen. En los términos sencillos en que se expresa la Escritura, no se puede tener el aquí sin el it. ¿De qué nos sirve estar sentados en un sillón muy espiritual, observando al mundo y discutiendo asuntos o discutiendo otras cosas que aparecen? O estar pensando en otras cosas que están. Bueno, nosotros tenemos verdaderamente un reto muy grande que muchos, yo creo, no han estado haciendo. Que muchos siguen pensando que tienen miedos, que tienen dudas. Todavía dudan si tienen el conocimiento y van. Todavía tienen esa parte
seguir conociendo a Dios. ¿Iré el miércoles? ¿Podré el viernes? ¿El sábado? Yo te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Verdaderamente escudriñas la palabra? ¿Verdaderamente estudias la palabra? ¿Verdaderamente tienes esa comunión con Dios? ¿Obedeces a Dios? ¿Vives conforme a la verdad? Pues el Dios de los imposibles te entregó esto y lo puedes hacer. Inclina tu rostro. Señor, no sabemos la hora ni el tiempo. Tú vas a venir, Señor. Y tú nos has dejado a tus hijos este gran reto supremo: proclamar tu evangelio. Saber, Señor, que solo de ti, Padre, podemos depender. Que tú eres esa parte tan hermosa, Señor, que cualquier hijo puede sentir. Si hemos nacido de ti, Señor, verdaderamente, Dios, sabemos que tú estás con nosotros, que tú hiciste todo perfecto, Señor. Nosotros somos los imperfectos, Padre, pero si nos humillamos delante de ti, obedecemos, Señor. Y en tu palabra es muy clara, Señor: esfuérzate y sé valiente. Y no nos dices si queremos, sino que lo hagamos. Señor, tú nos conoces muy bien y conoces los tiempos. Pon en nosotros, Padre, algo tan claro como si has constituido evangelistas, y a cada uno de nosotros en esa gran comisión, ese fuego, Señor, de tu Espíritu, Padre, para que puedan ir y con tu poder, Señor, hacer esa gran comisión, Señor. Eres tú, Señor, no nosotros, Padre. Empezando como nos has hablado primero en nuestra casa, Señor. Poner atención, Señor. Quitar aquello, Señor, que es nuestra carne, que nos impide muchas veces movernos, Padre, nuestros afanes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos verdaderamente a escucharte. Esto es para cada uno de nosotros, y si no lo hemos estado haciendo, Señor, redarguye y ponlo claro en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque eres maravilloso, Padre, grande y misericordioso. Gracias por tus bondades y por lo que es más que tu fidelidad, Señor. Gracias por bendecir a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.